Yo he intitulado a este mensaje La esperanza de gloria. Y me temo que ese término, esa frase, esperanza de gloria, quizás no tenga mucho significado incluso para los que ya son creyentes. Y más bien suene como a algo religioso. Cada vez que se menciona la palabra gloria, vienen a nuestra mente imágenes que no se corresponden con lo que la Biblia enseña acerca de la gloria de Dios. Quizás un cielo aburrido y poco atractivo, de angelitos volando y gente que ha muerto suspensos en nubes y cosas como esta. Pero la palabra gloria habla de un sitial, una experiencia eterna de vida superior a todo lo que jamás hayamos podido experimentar en esta. La palabra gloria evoca a lo que el Señor tiene preparado en ese futuro, que Él llama un futuro glorioso. Parte de las cosas que Él tiene preparada para ese futuro es que dice la Biblia que los que han creído en Jesús resucitarán y lo harán con un cuerpo que se corresponde con ese sitial, con ese ámbito, que repito, es superior a todo lo que hemos experimentado en este lado de la eternidad, en esta realidad que vivimos, donde vemos un mundo que se corrompe moralmente y una naturaleza que también experimenta un proceso de entropía, es decir, de deterioro. En Apocalipsis el Señor nos da esperanza diciendo que las primeras cosas, ese es el lenguaje que utiliza la Biblia, las primeras cosas, refiriéndose a nuestro actual era presente, las primeras cosas pasaron y dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son precisamente esa gloria que nos depara el futuro. Esa gloria cual Pablo habló diciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente ni al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para nosotros. Parte, repito, de esa gloria es la esperanza que tiene todo creyente y que promete nuestra fe cristiana, de un momento donde el Señor descenderá del cielo y los muertos resucitarán. Y lo harán no con este mismo cuerpo, sino con uno superior. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no envejece, que no se deteriora, un cuerpo que no tenemos la más mínima idea de cómo será. Lo más que podemos vislumbrar respecto a ese estado de gloria, que repito, no es ese cielo aburrido, que la gente, aunque no lo diga abiertamente, rechaza en su corazón, porque no resulta atractiva esa imagen de un cielo nebuloso, una especie de limbo, y cosas como esas que sobre todo la mente moderna no quiere ni les place pensar en un cielo así. Es un cielo que le vuela los sesos a cualquiera que considere lo que el Señor tiene prometido para nosotros. Y decía hace un momento que lo más que puede el hombre imaginar con respecto a ese estado de gloria, con un cuerpo glorificado, son estos personajes de películas a los cuales llamamos superhéroes, que tienen un cuerpo sí, pero con cualidades suprahumanas. El imaginario colectivo de la humanidad puede vislumbrar que en lo profundo del ser humano yace el deseo de algo como eso. Porque nuestra realidad es la que usted y yo vivimos. Principalmente los que ya tenemos más pasado que futuro. Los que ya hemos recorrido la mayor distancia de nuestra vida y el camino restante no es mucho. Los jóvenes quizás no piensen en eso, pero yo les exhorto a que lo hagan. Porque la juventud se va pronto. Créanme, un día se levantarán, mirarán atrás y dirán, ¿dónde se fueron todos estos años? Y si no, pregúntenles a aquellos que ya estamos o en el sexto piso o más del sexto piso. Me refiero a 60, 70, 80 años. La Biblia dice, acuérdate
en los días de tu juventud de tu Creador, antes que vengan los días malos, de los cuales digas de ellos, no tengo contentamiento. Pero tenemos una esperanza segura, y esa esperanza es la gloria eterna que nos depara, según lo que el Señor prometió, que ocurriría con todo aquel que en Él cree. Ahora, yo quiero que veamos que ese término esperanza puede darnos una noción equivocada de lo que significa. Porque el uso común que se le da a esa palabra esperanza es como una débil posibilidad. Yo tengo la esperanza de que mis hijos, tal y cual cosa, yo tengo la esperanza de poder levantar cabeza, tener un negocio y poder prosperar. Las personas usan el término esperanza, repito, para referirse a algo que es tan solo una posibilidad. Pero no es el uso que le da la Biblia. En la Biblia el término esperanza habla de algo seguro, pero es esperanza porque todavía no está con nosotros. Es como cuando quieres ir a un almacén a comprar algún artículo, una mueblería. No tienes un juego de sala en tu casa o ya están rotos los muebles y quieres hacerte de un nuevo juego de comedor o de sala y vas al almacén, pagas por tu juego de sala y se te da un título de propiedad, un recibo, una factura. Tú vuelves a tu casa y no te sientas, oh, si yo tuviera un juego de sala. No, ya está concluida la transacción. Tú tienes un juego de sala. Esa factura acredita que tú eres poseedor de un juego de sala, pero no está contigo, lo estás esperando. Amén. Sin embargo, aunque lo estés esperando, no es un asunto de dudar, es un asunto seguro. Hay un recibo legal que certifica que tú eres poseedor de un juego de sala. Es cuestión de que transcurra el tiempo en que hiciste la transacción y que el almacén te prometió que el carro de reparto te lo llevará en determinado día. Bueno, la Biblia dice que esa gloria está certificada por algo. ¿Qué es lo que certifica que ciertamente lo que el Señor prometió se ha de acontecer? La Biblia dice que el Espíritu Santo en nosotros son como las arras de nuestra herencia. No sé si todos saben lo que son arras, pero es lo que le entrega el novio a la novia. Hoy en día es algo meramente simbólico, pero en aquellos tiempos era la dote. Como el novio se acercaba a la familia de la novia y le entregaba un adelanto, una garantía, lo que hoy llamamos un down payment, que garantizaba, tu hija no va a estar desprotegida. Con esto yo estoy garantizando, con un adelanto que tengo para poder mantenerla. Entonces el Señor utiliza esa figura de las arras entregadas por el novio a la novia y a la familia para garantizar lo que efectivamente va a ocurrir en el momento en que se unan en matrimonio. Repito, utiliza esa figura para decirnos, el Espíritu Santo en vosotros es la esperanza de gloria. En otras palabras, Él, la realidad de alguien que al nacer de nuevo y ser hecha nueva criatura, sabe que tiene comunión con Dios. Dios es una realidad, no es algo religioso y ajeno a su experiencia, es algo con lo que convive y la convicción del Espíritu Santo en su interior le está diciendo, efectivamente, esto es solamente un sorbo de lo que vas a probar abundantemente el día en que el Señor venga. Ahora, Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo cruentamente perseguida. De la iglesia primitiva, el primer siglo de nuestra era cristiana. Los cristianos todos, pero en especial los de Tesalónica, que es a donde Pablo dirige esta carta, han experimentado la amarga experiencia de ver muertos a sus familiares. Las hordas de soldados romanos han llegado y se han llevado a muchos cristianos, ancianos, niños, mujeres, algunas embarazadas. Las han llevado al circo romano para espectáculo de diversión en la Roma imperial de aquel tiempo. Son puestos en galeras, esperando la función, el entretenimiento de Roma.
Y muchos de esos cristianos van a morir siendo devorados por las fieras del circo romano, por tigres, leones, hienas. Algunos han sido muertos en el mismo lugar donde llegaron los soldados a prenderle, atravesados por una... Mujeres encintas, sus vientres han sido abiertos. Esa es la experiencia de la iglesia primitiva y en el caso particular de esta, la iglesia de Tesalónica. Y la doctrina recién se está desarrollando. Ellos no tienen Biblia como tú y yo tenemos. Ojalá apreciaras eso y te dedicaras a estudiar este libro. No como hoy se le compra y se le pone un salmo de adorno. Allí no sirve para nada. Amén. Sirve cuando es colocada en el corazón. Y Pablo entonces les va a explicar. Él es apóstol de Jesucristo. Y un apóstol... los verdaderos, los de aquel entonces, los únicos y verdaderos apóstoles, los que recibieron autoridad para establecer fundamento doctrinal, va a dar consuelo y les va a decir a estos tesalonicenses que no saben qué ha pasado con sus familiares, porque la doctrina respecto a esta esperanza futura recién se ha estado desarrollando. Él les dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de aquellos que ya han partido, aquellos que duermen en Cristo, que han muerto. No quiero que ignoren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora, escúcheme, él no está diciendo que no se entristezcan. La muerte es una realidad amarga y no importa cuando nuestros seres queridos, por mucho que tengan, no importa si tenemos un abuelito de 200 años, la muerte siempre será un trago amargo. Una despedida no grata. Amén. Y dependiendo de las situaciones, por supuesto que también ver la muerte de un hijo, de una esposa, de un esposo, Pablo dice que es legítimo entristecerse. Es más, él habla de un colaborador suyo que estuvo enfermo, a punto de morir, y él dice, el Señor lo sanó para no añadir tristeza a mis aflicciones. Quiere decir que Pablo estaba triste. Entonces él no les está diciendo no estén tristes, porque es legítimo estarlo. Amén. El gran cuco, yo lo llamo así, enemigo del ser humano, aquello que muy en lo interior de nuestro ser rechazamos con toda nuestra fuerza, es la muerte. Porque Dios no nos creó para la muerte, sino para la vida. Ezequiel, el libro de Ezequiel 13, 1, 13, 14 dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. La muerte vino como consecuencia de algo que vamos a ver ahorita. Así que Él les va a decir, no se entristezcan como los otros. No es que no se entristezcan, sino que no lo hagan como lo hacen los otros. Y añade, que no tienen esperanza. Si despides a un familiar en el aeropuerto que no lo vas a ver por muchos años, eso te entristece. Cuanto más la muerte. De manera que él dice, el de entristecerse es legítimo, pero no lo hagan como aquellos que no tienen esperanza, que desgarran su corazón y que su horizonte de vida está limitado a los pocos años que tenemos aquí en esta tierra, que por cierto son pocos. 70, 60, 80, 90. Él dice, no se entristezcan de esa manera. Y luego él va a dar doctrina, establecer fundamento doctrinal. Él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Saben que el cristianismo no tendría sentido sin ese glorioso evento histórico, sí, histórico, y no quiero tomar tiempo en eso. Si la resurrección no fuera el fundamento de nuestra fe cristiana, nada de lo que hacemos tendría sentido. Yo le pido que me acompañe por un momento a 1 Corintios 15. Yo voy a leer algunos versículos, usted puede así de pasada leerlos conmigo, o si no, quédese tranquilito, yo les leo. 1 Corintios 15, en el verso 12, miren lo que dice Pablo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
Vana es también nuestra fe. Deberíamos agarrar estas Biblias, hacer un montículo allá y prenderle fuego. Y irnos a la vida loca. Y si Cristo no ha resucitado, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay un Dios que se hizo carne, que vino a tomar nuestro lugar para morir por nuestros pecados y recibir el castigo que nosotros merecíamos. De manera que vamos a enfrentar al juez justo de toda la tierra. Y siendo pecadores, el veredicto será uno, condenación. Pero Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo, los que han muerto, perecieron, se acabó todo. Miren lo que dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos, otra vez la palabra esperamos. Por eso es que a veces me molesta cuando escucho colegas en el ministerio que hablan de la esperanza como algo aquí y ahora. Tu mejor momento es aquí y ahora. Solo si después voy a la condenación, mi mejor momento es aquí y ahora. ¿Ok? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo me uno al coro de los que son detractores de nosotros y se burlan. Yo me uno a ellos diciendo, mira a estos haraganes perdiendo el tiempo en una reunión los domingos cuando podrían estar en la playa. Yo me uno a ellos. Si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración. El mundo está ya guardando por darle placer a la carne y nosotros perdiendo el tiempo aquí. Eso si Cristo no resucitó. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Eso significa, Él es como la primera cosecha, el primer fruto de una cosecha más abundante que vendrá después. Él es el primero de la resurrección y por causa de eso vamos a resucitar cuando Él venga. Mas ahora Cristo ha resucitado. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dígame quién es ese hombre, también por un hombre resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿cuántos descienden de Adán? Por supuesto que sí. Algo ocurrió con él. Estando en un estado de gloria, por una desobediencia, se hizo poseedor de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que hemos heredado porque hemos nacido de sus genes. Hemos dicho que entendiendo verdades físicas podemos también entender verdades espirituales. La Biblia dice que las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Eso significa entendiendo verdades de nuestra realidad física, podemos también entender verdades espirituales. En el ámbito físico, cada especie reproduce según su imagen. Caballos se unen para producir caballos, no monos. Del cruce de monos no se obtienen elefantes. Los elefantes se aparejan para producir elefantes y no pueden producir otra cosa. Adán y Eva, muertos espiritualmente, habiendo adquirido una naturaleza pecaminosa, no pueden producir otra cosa sino pecadores. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es nuestra realidad. Amén. Quiero seguir acá en el pasaje de la resurrección. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Verso 35. ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 39, no toda carne, el cuerpo, es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales, no significa etéreos. Y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué quiere decir eso?
Estamos de este lado de la eternidad viviendo un tipo de vida que fue el producto de la caída y la obtención de una naturaleza pecaminosa. El salario, la paga del pecado, y tú y yo somos pecadores, es la muerte. Eso significa que desde que nacemos estamos muriendo, nuestro cuerpo se está enfermando, está envejeciendo, se está corrompiendo y finalmente cuando yace en la tumba se corroe, se corrompe totalmente. Bueno, Pablo dice, se siembra en corrupción. Él está aludiendo a lo que ocurre con el fenómeno de la siembra. Ustedes saben que para que una semilla germine debe morir antes. Ella se pudre en el subsuelo y por la acción de la humedad, ella se pudre, muere y de la muerte sale la vida. Y él está diciendo, se siembra en la condición que ahora estamos, corrupción, cuerpo de corrupción que muere, se envejece, se enferma, pero resucitará, ¿qué dice? Incorrupción, un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra. Yo he dicho anteriormente, Pablo dijo, Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Y este es un cuerpo humillante. Yo le decía a un amigo mío que me vacila y yo lo vacilo a él, ustedes saben cómo somos los amigos. Yo le decía, hey, tenemos un cuerpo humillante, pero hay cuerpos más humillantes que otros. Todos, hasta esas mujeres hermosas que aparecen en la televisión, esos artistas que parecen perfectos, porque los retocan con Photoshop. Este es un cuerpo de deshonra. Y cuando uno va entrando en años, ¿qué haces en el piso? Te sientas en el piso para hacer algo y te intentas levantar. ¿Cómo te deshonra este cuerpo? Es un cuerpo de deshonra. Él dice, pero se resucita un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto. Esa es la promesa, la esperanza de la resurrección. Se siembra en debilidad. Bueno, eso está más que claro, que nuestra porción en esta tierra es ir debilitándonos cada vez más. Pero se siembra bajo esa condición que ahora tenemos de debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Un ejemplo de cómo va a ser aquello es la resurrección de Jesús. En primer lugar, esa promesa de vivir como una suerte de seres de luz, incorpóreos, etéreos, no viene de la Biblia. No es la esperanza del cristianismo. Esas ideas que ven de la iglesia antigua y del orientalismo no es lo que la Biblia promete. La Biblia promete que lo que nos depara es parecido a lo que ocurrió cuando el Señor Jesús resucitó. Estaban reunidos los apóstoles y Tomás les dice, miren, ya me han hablado ustedes de que Jesús resucitó, yo no puedo creer eso porque ¿quién resucita? Si yo no meto mis manos en sus manos y en su costado, no creeré. Y en ese mismo momento se apareció Jesús. Miren las cualidades de ese cuerpo de gloria. Él no estaba allí y se apareció. Y lo tocó y le dijo, Tomasito, cree, mete tus manos en mis manos y en mi costado y date cuenta que no soy espíritu, porque un espíritu no tiene cuerpo ni sangre, como ves que, cuerpo ni huesos como ves que yo tengo. Y comió con ellos. Hay un cuerpo, no es algo etéreo, pero al instante después se desapareció. Un cuerpo que traspasaba paredes, un cuerpo que se elevó a voluntad. Jesús dijo, no se equivoquen, no es asunto de los romanos ni de los judíos. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero esto digo, versículo 50, Pablo hablando, este es el pasaje de la resurrección. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, nuestra condición actual, no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción, nuestra condición actual, heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, escúcheme esta parte porque se parece mucho al pasaje con que iniciamos. He aquí os digo un misterio.
Bueno, lo era hasta entonces. Después de que el Pablo lo estableció como doctrina del cristianismo, ha dejado de ser misterio. Era misterio porque los antiguos, los judíos en el Antiguo Testamento sabían que la esperanza de todos ellos era la resurrección de los muertos, pero tenían muy poca información, muy poca revelación al respecto. Pero ahora el apóstol a los gentiles, Pablo, es decir, a ti y a mí, a los que no son judíos, declara lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ya saben, dormir es la muerte. Pero todos seremos transformados. Lo voy a repetir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, que los que han muerto en Cristo, muertos en Cristo, van a resucitar a la venida del Señor y a la vez que resucita son transformados, es decir, no resucitan en el cuerpo que dejaron, sino en uno de gloria, con las cualidades que ya hemos descrito. Amén. Y nosotros seremos transformados. Los que, ¿saben? Esto es algo también. Hay una generación que no conocerá la muerte. Porque si el Señor viniere y este fuera ese momento, los que están en Cristo no morirán, sino que los muertos resucitan en cuerpos glorificados y los que estén vivos serán transformados para recibir al Señor en el aire. Yo me imagino allá a Maribel y a Agner preguntándose: hey, ahí está mi abuelita, ve. Oiga, abuela, ¿cómo fue eso de morir? Nosotros nunca supimos que era morir. Qué cosa más gloriosa, ¿verdad? Bueno, habrá una generación que no conocerá la muerte. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción. Miren el lenguaje metafórico que utiliza Pablo. Él está hablando como alguien que se quita un vestido y luego se pone otro. Me quito el vestido de incorrupción, mi actual estado, y me pongo el de incorrupción, el actual, el futuro que promete el Señor en esa esperanza de gloria. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal significa que muere, se vista de inmortalidad, significa que no muere. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y lo siguiente porque es glorioso. Entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego hay una serie de preguntas que Pablo dice, es como si nosotros vamos a hacer esas preguntas. Y le vamos a decir a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Déjenme explicar eso. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la muerte va a ser sorbida. Vamos a decirlo de otra manera. Dios le va a dar muerte a la muerte. Y cuando eso ocurra, le vamos a decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué está diciendo Pablo? La Biblia dice que el pecado es como un aguijón. ¿Saben lo que es un aguijón, verdad? Un chuzo, una puya. Los aguijones se utilizaban para estimular la marcha de los animales de carga. Ahí había un buey perezoso, entonces con un aguijón se le puyaba y él seguía andando, porque esa puya era un estímulo. Bueno, la Biblia dice que el pecado es un aguijón. ¿En qué sentido? En que la razón por la cual morimos es porque somos pecadores. Y la Biblia dice que los pecadores, no importa si son pecadores buenos o pecadores malos. Parece una contradicción, se las explico. Todos somos malos, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero de este lado nos llamamos buenos y malos. ¿Quiénes son los malos? Los que asaltan, roban, narcotraficantes. Y los buenos somos la gente, bueno, yo no, yo creo que yo estoy de los malos, o la menos así era. La gente son la gente normal como ustedes, que no ha matado, robado, ni nada de eso, pero son pecadores. Y todos somos culpables ante un Dios santo
que nos hizo en principio, sino igual, semejantes a su Hijo Jesús. Pero al entrar la naturaleza pecaminosa, nosotros somos de una raza caída que no tiene acceso a la gloria de Dios. Tú y yo no podemos entrar allá. Así como en un cuarto de cuidados intensivos que está herméticamente sellado, no puedes entrar tú sin una bata y las condiciones apropiadas, mucho menos entraría un perro sarnoso. Tú y yo no tenemos acceso allá. Somos de una raza caída. Una de las características de nuestra condición caída es que nos creemos justos. No entendemos lo que es ser pecador. Y la gente no se ofende cuando se les llama de esa manera porque creen que el significado de pecador es simplemente alguien imperfecto y eso no ofende a nadie. Pero yo les he dicho a los hermanos, hagan la prueba, acérquense a alguien y díganle delincuente y esa persona se va a ofender y con razón, porque eso es ofensivo. Eso te va a demostrar lo poco que se entiende acerca de ser pecador, porque ser pecador es por mucho más fuerte que ser delincuente. Un delincuente es alguien que merece cárcel. Un pecador es alguien que merece condenación eterna. ¿Qué es peor? Y eso somos tú y yo. De lo contrario, Jesús no vendría a pagar el precio en una muerte cruenta, la más brutal que se conoce. Y esto por investigaciones de medicatura forense. El sufrimiento era agónico. Una agonía era cambiada por otra superior y todo fue desde el momento de la laceración, desde que la mano lo desolló vivo hasta el momento de la crucifixión. Tú dirás qué malos fueron los romanos y los judíos. Ellos fueron solamente el brazo ejecutor. Pero ¿sabes por qué Él estuvo aquí? Por ti y por mí. Quien orquestó todo fue el Padre. Porque Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahí se estaba haciendo un juicio. Los pecados de la humanidad, el tuyo y el mío, o diría más bien los tuyos y los míos. Y lo que tú eres y lo que yo soy estaba siendo juzgado. Solo que tú y yo estábamos tranquilitos, siguiendo nuestra vida loca. Y Él fue puesto en el lugar de condenación para que tú y yo, si creemos en Él, seamos puestos en el lugar de gloria. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto, recibiendo la ira santa de un Dios que no tolera el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, y tú y yo no somos inocentes. Dios no nos puede salvar porque sí. Cualquiera que te diga que predica un amor liviano, haga de Dios una suerte de Santo Claus risueño, que no tiene celo y denuedo por el pecado que tú y yo cometemos, es un falso maestro que te está enseñando un falso evangelio. La única esperanza de vida es lo que ocurrió en ese Calvario hace 2000 años. No hay, el amor de Dios no puede ser dispensado a ningún ser humano fuera del Calvario. Es saber que ese hombre tomó mi lugar y que estando allí recibió el castigo que yo merecía. Los que creen en eso y son transformados, según dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esos son los que están en Cristo Jesús. Y esos se van a parar y le van a decir a la muerte que te aguijonea con el pecado. Y el pecado lo que te está diciendo, eres pecador. Y recuerda que la paga del pecado es la muerte. Se aproxima tu muerte. Y si estamos más arriba del 6º piso, hombre, yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Estoy hablando de 60 años. Con más razón, pensamos en aquello que irremediablemente tendremos que enfrentar. Y la muerte se aproxima a pasos agigantados y el pecado te dice, tú no eres justo, eres pecador. Por lo tanto, lo que mereces es muerte.
Lo que está diciendo Pablo aquí es que le vamos a parar y le vamos a decir a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cristo te lo quitó en el Calvario. Sí, me puedes pullar diciendo eres malo y yo puedo recordar mis pecados, que son muchos, los que he cometido, los que estoy cometiendo y los que cometeré, pero ya ese aguijón fue quitado porque pongo la vista en el Calvario, donde Él llevó mi pecado y me justificó por su gracia. Y yo le voy a decir, ese aguijón ya no me atemoriza porque Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y le vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Les explico también. La muerte se ríe con sorna y dice, yo gobierno sobre todos los seres humanos, sobre ricos y pobres, poderosos y débiles, sobre blancos y negros. No hay nadie que haya escapado de mi dominio. He vencido a todos los que han sido grandes en una época de la historia. Hoy yo los tengo bajo mis garras. Pero le vamos a decir, con respecto a mí, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Ya no tienes victoria sobre mí. Oye, pero vas a morir. Sí, por un tiempo, pero luego me levantaré en gloriosa resurrección. Así que ya no tienes poder sobre mí, porque Cristo te venció en tu propio terreno. Cristo te venció cuando resucitó de los muertos. Y así como antes, siendo yo heredero de Adán, iba a morir, ahora en Cristo Jesús, mi heredad será resurrección de entre los muertos. Y voy a concluir con algo con lo que siempre me gusta evocar cada vez que estamos hablando de estos temas. Pero antes déjenme citar nuevamente el pasaje que encabeza nuestra lectura. Miren lo que dice. No ignoren, hermanos, recuerden que esto está dirigido a los tesalonicenses, no ignoren acerca de los hermanos que duermen. Y no se entristezcan, sí, entristézcanse, pero no como los otros, en amargura, en desgarradora desesperanza. Entristézcanse, pero no como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y miren lo que dice Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y también es importante que explique esto. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y muchos hombres de Dios escribieron bajo inspiración. Pero Pablo quiere tener cuidado de que lo siguiente que va a decir no solamente es algo que vino del Espíritu Santo como revelación apostólica a él, lo cual es suficiente. Pero él quiere tener cuidado para que la fe de ellos sea tan firme de decirle, esto que voy a decir no es ni siquiera algo que yo como apóstol recibí por revelación. Estos son palabras, estoy citándolo a él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, esto que voy a decir a continuación son palabras del Señor. Si fueran de Pablo por revelación del Espíritu Santo, tendrían igual autoridad. Pero repito, Pablo quiere que ellos sepan que esto lo dijo el Señor de su propia boca. Os decimos esto en palabras del Señor. Noten que es igualito o muy parecido a 1 Corintios 15, el que leímos hace un momento. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Con respecto a este fundamento doctrinal que se llama la segunda venida del Señor, aunada al rapto de la iglesia, hay muchas posturas dentro de la comunidad cristiana. No hay por qué pelearnos con respecto a cuándo ocurrirá, porque hay diversidad de opiniones. Lo que sí es cierto es que el Señor viene.
Proclamar algo distinto a que el Señor viene literalmente en cuerpo físico sería herejía. Pero tener posturas distintas con respecto a cómo va a ocurrir, como dijo Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, esto es algo en lo cual debemos tolerarnos. ¿Ok? Porque el cuadro profético acerca del final de los tiempos es difícil de armar. Así que hay la opción de poder tener dentro de nosotros los cristianos posturas distintas. Pero en lo que sí estamos todos de acuerdo es que el Señor viene. Despreocúpese de cuándo y cómo, pero que viene, viene. Si usted cree que es lo que viene mañana, bueno, no me opongo a eso, pero viene. Amén. El día y la hora nadie sabe, solo los ángeles del cielo. Pero lo cierto es que viene. Esta es la esperanza de gloria. Esto es lo que anida en el corazón de todo creyente. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y miren lo que dice Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No es un estado de inconsciencia. No. Cristo le prometió al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo, que estaba en una cárcel romana esperando sentencia de Nerón, lo cual por la historia sabemos que fue condenado a muerte por decapitación, él le dice a la iglesia de Filipos lo siguiente, les dice, ¿saben? Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo, por muerte o por vida, no me interesa. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo puede alguien hablar así? Escuchen lo que sigue diciendo. Mas si el vivir en la carne, es decir, en el cuerpo, resulta en beneficio de ustedes, de la obra, entonces no sé qué escoger. Teniendo deseos de partir, de agarrar mis muleles y ya irme. Teniendo deseos de partir, lo cual para mí es mucho mejor. Pero quedar en la carne, en el cuerpo, es más beneficioso por causa de ustedes. Así que confiando en eso, sé que todavía quedaré, que seré dejado entre vosotros. Miren cómo habla alguien con una confianza tal que prácticamente está diciendo, me rasco la cabeza porque tengo deseos ya de irme. Pero sé, conociendo al Señor, que por causa de la obra, siendo yo apóstol y que todavía necesito estar entre ustedes, me van a dejar. Esa es la convicción que debemos tener como cristianos y créeme, un mensaje hedónico que satisface mi ego y lo que yo quiero, el disfrute en esta tierra, no va a crear ese tipo de cristianos. Y eso no significa que vivimos con una mentalidad escapista. El cristiano debe tener los pies firmemente puestos sobre la tierra, cumplir con sus responsabilidades y con los logros legítimos de esta vida, pero con su cabeza y su puesto en la eternidad, de donde aguardamos a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y los ángeles en el momento de la resurrección, cuando Él ascendió, le dijeron a los apóstoles que presenciaron su ascensión, varones Galileo, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que de entre vosotros ha sido tomado de la tierra al cielo, así mismo, diga conmigo, así mismo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y 2 Corintios 5:1-8, otra vez ese lenguaje tan confiado, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, el cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos. Ese es el cristianismo. Repito, no son seres de luz ni incorpóreos de una suerte de espíritu etéreo, sino Pablo dice, vamos a ser vestidos de esta nuestra habitación, la que está en los cielos, no hecha de manos. Es el lenguaje de la Biblia en una época como aquella. Hoy pudiéramos decir, el Señor conoce el ADN de todos ustedes. A Él no le va a ser difícil reproducirlo nuevamente y en una condición superior a la que ahora tenemos.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ya lo expliqué. En otras palabras, las arras, el Espíritu Santo es el down payment, la garantía, el adelanto de aquel futuro glorioso. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y oí una voz del cielo, Apocalipsis 14:13, que decía, escribe, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, con ellos siguen. Hay una declaración, bienaventurados los muertos en Cristo. En otras palabras, el Señor está diciendo, lo que mi Hijo hizo en la tierra hace 2000 años, su obra en la cruz, el hecho de haber resucitado, es el fundamento de la fe cristiana. Bienaventurados los que han hecho suyo aquello, que han creído en Jesús y en su obra salvífica. Esa es la declaración. Pero luego hay una explicación de quiénes serán parte de esa bienaventuranza. Dice, los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. No es para todos, aunque la oferta es para todos. Pero tristemente no todos la reciben. Amén. ¿Quiénes resucitarán? Los que mueren en el Señor. La esperanza de gloria anida en el corazón de aquellos que han creído en el Salvador. Y yo te animo en este día a que creas en Él. No hay otra persona que haya hablado con tanta seguridad acerca del estado de gloria que nos espera como Jesús. Un 8 de junio de 1632, en la casa de una mujer llamada Aicha, muere en Medina el llamado Mahoma. No quiero ser ofensivo, por favor. Yo estoy refiriéndome a hechos históricos o a la declaración de cada uno de estos personajes. Pero muere sin ni ser ofensivo ni respetuoso el que es la figura central de la religión musulmana, Mahoma, repito, en Medina, en el 632 de nuestra era. Eso está ubicado en Arabia Saudita. Si usted, y hablo en sentido figurado, pudiera ir a ese lugar a visitarlo, esto es metafórico, y confrontara a la muerte, al sepulcro, y le preguntara, ¿está Mahoma aún contigo? El sepulcro tendría todo el deber de responder, está conmigo. Aún lo retengo conmigo, no se ha podido escapar. No entiendo, pero nadie, ni siquiera los musulmanes, hablan de que Mahoma resucitó. La muerte, al igual que con todos nosotros, tuvo poder sobre él y todavía está en sus garras, en sus manos. La muerte diría, está conmigo, no se ha podido levantar de los muertos. Hay otro personaje llamado Siddhartha Gautama, mejor conocido como el Buda, el iluminado, el de los ojos abiertos. En un lugar, Kuchinagar, llamado así en aquel tiempo cuando él muere, pero hoy es el estado de Uttar Pradesh en la India, reposan los restos mortales del iluminado, del hombre de los ojos abiertos, del Buda. Igual si usted pudiera ir hoy y preguntarle, muerte, sepulcro, ¿acaso está Buda contigo todavía? El sepulcro tendría todo el deber de decir, conmigo está, no se ha escapado. Quiero hablar de un tercer personaje. Si usted pudiera ir hoy a un lugar donde dicen
que es la cueva donde pusieron al Nazareno, después de haber sido brutalmente asesinado en una cruz y ser llevado por José de Arimatea en un sepulcro labrado en la roca que él obtuvo para que se pusiera el cuerpo del Maestro. Si usted se acercara, en este caso, a la muerte y al sepulcro, y le preguntara: sepulcro, ¿está el Nazareno contigo? El sepulcro tendría todo el deber de decir: ¿por qué vienes a buscar entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? El Nazareno no está muerto, Él ha resucitado. Y con su resurrección nos dio la más gloriosa esperanza, para que, como dice la Biblia, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 3 muertes esperan a la condición de pecador. Primera muerte, muerte espiritual, desligado de la comunión con Dios. Segunda muerte, la que ustedes y yo conocemos, la muerte física. Tercera muerte, la Biblia lo llama la segunda muerte, separación eterna de Dios. Pero a los que creemos en Cristo Jesús, recibimos ya vida espiritual. Jesús lo dijo de esta manera: si no naces de nuevo, porque estás muerto, no puedes ver el reino de los cielos. Segundo, vamos a resucitar y vencer la muerte física. Y tercero, no experimentaremos la segunda muerte, que es la condenación, sino que estaremos, como lo estuvo el ladrón en la cruz, en el paraíso, juntamente con Cristo Jesús. Este mensaje no es simplemente un mensaje darlo, es el mensaje del Evangelio. Es el único mensaje que puede dar vida, que nos puede dar la esperanza más gloriosa si creemos en Jesús y ponemos nuestra confianza en Él y en la obra que realizó en el Calvario. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Rey de Gloria. Te pedimos, Señor, que tus palabras, Padre Santo, no caigan en corazones. Oh Padre, que como una tierra no recibe la semilla para que dé vida, sino que la aborta. Contrario a eso, oh Padre Celestial, tu palabra sea sembrada en buena tierra. Vivimos en tiempos, Señor, la necedad de nuestro presente siglo malo, según dice la Biblia, es tal que hay personas que creen ser más inteligentes entre más ateos son. Oh Padre Celestial, piensan que estas ideas son propias de mentes retrógradas, de ideas sacadas de la Edad Media. Oh Padre Santo, y repiten lo que otros han dicho, porque este es la corriente de este siglo, la corriente filosófica. Oh Padre, más allá ese andamiaje de filosofía moderna que permea en casi todas las universidades donde se exalta, oh Dios del cielo, oh Señor, nuestro humanismo en independencia de Dios. Ábrete paso con tu palabra y por la iluminación del Espíritu Santo, para que sepamos, oh Dios del cielo, que creer en Jesús es lo más sabio que podemos hacer, para que le entreguemos la vida en este momento y que podamos resucitar de nuestra condición de muerte espiritual, según dice Efesios 1:2, estabais muertos en delitos y pecados, pero Él os dio vida. Danos vida, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, haz tú la obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.